Seguimos en Radar hablando de que esta búsqueda de justicia sea sostenible. Angélica Maitín, hemos mencionado varias leyes, no queremos caer en el fetichismo de la ley, pero sí varios cambios institucionales que son necesarios. Pero es correcto, hay que fortalecer el marco legal regulatorio anticorrupción, que ha sido muy laxo y eso todos podemos dar fe de eso. Uno de los proyectos que ANTAI desea presentar este año es un proyecto de ley de conflicto de intereses. Sabemos que existe uno ya en la Asamblea, pero quisiéramos complementarlo. No tenía nada con respecto a los conflictos de interés que se generan después que uno deja los cargos y ese tipo de cosas, y son compromisos de convenciones internacionales contra la corrupción, así como también establecer leyes que protejan a las personas que denuncian los actos de corrupción. Todavía, y es lo que decía el ex superintendente, de que las personas cuando él estaba en el cargo no se atrevían a llegar a él y ponerle las denuncias. Nosotros recibimos muchas denuncias de tipo anónimo y no por eso son falsas, muchas de ellas son veraces, pero las personas, en especial cuando son servidores públicos, sienten temor de denunciar a su superior jerárquico pensando que van a perder el empleo o van a sufrir algún tipo de represalia, y por ello es necesario protegerlos y queremos desarrollar esta ley, que también es otro compromiso de las convenciones anticorrupción. La ley de acceso público a la información, que data del año 2002, también debería ser reforzada para que, por ejemplo, no hay sanciones para las instituciones que no actualizan sus páginas web y ese tipo de cosas. Igual la que creó la ANTAI, nosotros quisiéramos tener un consejo asesor o junta directiva como tienen el resto de las autoridades, pero nuestra ley no fue hecha de esa forma, y también tener otro tipo de facultades. Así que esas serían algunas de las leyes que a nosotros nos interesaría, al menos este año, ir adelantando, porque nosotros también sabemos que no podemos convertirnos en Suiza el próximo año, que esto hay que generar tendencia, ponerse metas anuales, ir cumpliéndolas, monitorearlas y entonces pasar a una segunda fase, porque ciertamente en el tema de combate a la corrupción hay mucho por hacer. Así que en ese sentido, esas son algunas que a nosotros nos compete y que quisiéramos que al fin de año pues al menos estén en la Asamblea. Ya, ¿qué va a hacer la Asamblea con ellas? No hemos visto desafortunadamente mucha voluntad allí, y eso es algo que ojalá los partidos políticos nos apoyen, porque sin este marco legal regulatorio pues los corruptos la tienen fácil. Aquí dicen que la Asamblea sigue obedeciendo al Ejecutivo, así que bueno, eso es otra discusión. Sí. Angélica, usted se ha pronunciado sobre casos particulares y esta semana salió un caso particular que viola el tema de conflicto de interés, y es en el IDAN. ¿Cuál es su posición? No, la directora del IDAN, el diario La Estrella, publicó que la directora del IDAN, su empresa, sigue contratando con la institución donde ella labora. No, eso definitivamente es un conflicto de interés que no debe darse, que debe investigarse, y que no ha llegado a ANTAI. En los medios de comunicación suelen aparecer cosas, pero que ojalá sea examinado y se apliquen las sanciones, porque nosotros como autoridad de transparencia, nuestro mensaje es que los conflictos de intereses se deben evitar y se deben sancionar. Desafortunadamente, por eso lo hablaba antes, es la ausencia de un marco legal riguroso permite a veces este tipo de situaciones, pero una vez se detectan, Sabrina, no se deben permitir, porque eso da un mal ejemplo. ¿La ANTAI tiene una posición sobre la permanencia del PAN como programa de ayuda nacional? Sí, la hicimos pública desde el inicio de nuestra gestión. Nosotros consideramos que esa institución solo debe atender contingencias, incendios, inundaciones y nada más que eso. Incluso una de las primeras investigaciones que llevamos a cabo fue sobre unas contrataciones hechas por el PAN y le remitimos al señor Contralor esa investigación porque de nuestro punto de vista hubo división de materia. Cuando hay división de materia debe haber sanciones, pero la Contraloría debe confirmar nuestra investigación. Nosotros consideramos que sí es necesaria una institución para atender contingencias, nada más que eso. Todo lo demás es caldo de cultivo para generar clientelismo. Solo para dejarlo claro, con sus recomendaciones sobre el PAN, el gobierno entonces está moroso. Sí. Está moroso en este momento. Alejandro Abud, Angélica Maitín habló de una ley que proteja a funcionarios que denuncian. ¿Usted piensa que ese tipo de ley le hubiese permitido a usted hacer mejor su trabajo como superintendente de valores? Yo sinceramente creo que hay mucha facilidad para cambiar a los funcionarios que no nos gustan. Y eso es tanto dentro del mismo sector público como del sector privado.
y yo creo que el marco legal sí es débil, sí permite estas situaciones, y yo tengo 3 casos. El mío, yo no duré 3 meses viendo Financial Pacific antes de que tuviera que declararme impedido. El caso de Maite Pellegrini, entra a la palestra el abogado Kevin Moncada, que coincidentalmente tiene un problema con el fiscal de ese momento. O sea, entonces, de alguna forma, pongo un abogado en mi defensa para sacar a la persona que me está llevando el caso y ya se acabó, y pongo otra persona. Bueno, dije 3 casos, el tercero ahora mismo se me escapa, pero es muy fácil, dentro de la denuncia penal, la querella penal que nosotros pusimos en la Superintendencia contra Financial Pacific, estaba, creo que era una fiscal viéndola, y de repente la mandan de vacaciones y la persona que la reemplaza simplemente tira el caso por la borda. Entonces, es muy fácil que yo mueva una persona, mueva unas fichas y hago lo que quiero con lo que queda ahí. Entonces, necesitamos que exista algún tipo de protección contra eso, ¿no? O sea, de que si en ese momento se crea una enemistad contra esa persona, se le pone una denuncia, pues eso no impida que la persona que ya empezó a ver el caso lo siga viendo. Que si me enviaron de vacaciones, no signifique que el caso que yo estaba viendo lo va a ver otro y lo va a resolver, que lo pueda ver, que lo pueda manejar y que lo pueda adelantar, pero que no tome decisiones apresuradas. Entonces yo creo que sí es importante tener leyes que protejan esa institucionalidad para que el funcionario que está pues haciendo el trabajo como debe no sea atacado, ya sea por herir susceptibilidades, y yo creo que aquí a Angélica le ha pasado ya. Un momento estás denunciando a alguien, en el próximo momento alguien está denunciando a ti por el color de media que tienes puesto. Así es. Entonces no podemos permitir que sea tan fácil, ¿cómo se llama? Atacar a los funcionarios que están haciendo los casos. Y hay un libro del autor Michael Lewis, que es el que hablaba del Big Short y de la crisis financiera en Estados Unidos. Un libro se llama Boomerang, y hay creo que el capítulo 2 siempre me ha llamado mucho la atención cuando lo leí, porque habla de un caso creo que era en Grecia, donde la gente estaba muy acostumbrada a evadir impuestos todo el tiempo, y a un pobre analista dentro de la autoridad fiscal se le ocurrió, bueno, voy a perseguir a este pez gordo y empiezo a llevarle una auditoría. ¿Qué sucede? El funcionario queda despedido. Entonces, esas situaciones se dan aquí en Panamá también. O sea, no podemos ver muy arriba o aspirar muy arriba para llevar los casos importantes, porque se nos mete alguien por el lado y nos trata de sacar de ahí para que simplemente la persona no se vea afectada. Yo creo que es importante que esas situaciones se eviten si nosotros queremos garantizar que el sistema de justicia, tanto penal como civil como administrativa, pues dentro de las instituciones administrativas como del Ministerio Público o cualquier otra esfera, resulten blindados contra ¿cómo se llama? Estos abusos, diría yo, de las leyes, porque al final son abusos de las leyes que existen. Horacio Icaza, su visión sobre estas 2 intervenciones. Voy a regresar un poquito al tema de contratación y de utilizar la ley actual. Primero, que el marco en que se va a utilizar la ley actual, hay funcionarios que nunca han comprado, hay directores que nunca han dirigido, hay personas que jamás han trabajado en gobierno. Por eso es que hay una ejecución presupuestaria morosa en la mayor parte de las instituciones, porque desconocen el uso de las herramientas con que tienen que trabajar. Poner discrecionalidad de que si utilizo esto o utilizo lo otro de la ley es un poco peligroso para ese tipo de personas. Si tuvieran criterios formados, si se asesoraran bien, si los asesores legales buscaran cómo hacer las cosas bien y no cómo justificarlas y acomodarlas para hacerlas mal, no tendríamos lo que está pasando. Sigue habiendo división de materia, sigue habiendo compras disfrazadas, se vienen con un presupuesto, por ejemplo, para mantenimiento, pero por el camino se infla el valor del presupuesto para sustituir el bien y de esa manera filtrar competencia, porque no participan 2, 3 proveedores locales, sino que participa uno, el que puede reparar el bien viejo que ya está ahí. Y eso se está dando en este gobierno. Esas cosas se están investigando también por las autoridades actuales. Pero lo primero que hay que hacer es mandar una instrucción directa desde arriba. Lo dijo Rolando. Este es un país que todavía concentra una gran cantidad de poder a nivel del presidente. El presidente tiene que dar el ejemplo. Él tiene que decirle a sus ministros y sus ministros tienen que decirle a sus directores de compras.
Hace poco yo participé como panelista en un foro de un día de contratación pública donde estuvieron varios magistrados, incluyendo el magistrado de la Corte Suprema, magistrado de contratación pública, muchos jefes de compra. El sentido de desespero, de sentirse que no puedo ejecutar, pero tampoco me atrevo ni quiero ejecutar con esa ley, existe, está ahí, es muy real. Hay muchísimos jefes de compra que se sienten amarrados por la ley actual porque tienen miedo a que mañana pasado, como dicen ellos, estar subiendo escaleras. Necesitan comprar, pero la ley es imperfecta, la ley se presta para todo. No es solamente la contratación directa, está en la confección del pliego de cargos. Desde ahí empiezan los problemas. Cuando tú permites un sistema de valorización que entre 3 personas puedes distanciar al que va a ser tu verdadera competencia, porque tú sabes que tú lo tienes arreglado para ti. Empieza en el pliego y empieza en eso. Cuando tú coges una licitación de menor valor, tienes ya metida, ya está preñada con el monstruo adentro. Entonces nosotros tenemos que buscar maneras de cambiar eso. Hay un grupo de personas del sector privado y del sector público que llevan semanas, meses, tocando este tema, hablándolo. ¿Y qué encontramos? Que dentro del Ejecutivo hay 5 o 6 iniciativas de contratación pública que ni siquiera se comunicaban entre ellas, cada una más pequeña o más grande que la otra, o concentrándose en esto o lo otro, pero realmente nosotros tenemos que unir esfuerzos. No se trata de que el gobierno la haga, se trata de que el país haga una norma de contratación que nos garantice realmente transparencia. A mí me parece que eso es crítico, y eso no es solamente para la ley de contratación pública. Yo creo que para la ley de protección de testigos es importante, para la ley de ANTAI es muy importante que el respaldo de la población esté allí, si no, no va a tener la fuerza para andar. El respaldo de la población y por ende también de los medios de comunicación, y eso es lo que estamos haciendo hoy, recordando cuáles son los pendientes en términos de transparencia de este gobierno. Usted quédese aquí en Radar.